porque es la preocupación que ahora mismo todos los pensionistas tienen sobre la mesa, que como no se ha producido la corrección legislativa de la reforma de pensiones del PP del 13, sigue operando, en ausencia de otras medidas, esa revalorización al 0,25, y eso en cualquier escenario supone una mínima o mayor pérdida de poder adquisitivo. Para nosotros, evidentemente, es procedente, es decir, hay que revalorizar las pensiones al IPC. Lo contrario, como digo, es pérdida de poder adquisitivo. Es absolutamente cierto que el gobierno, bueno, en funciones ahora mismo no puede hacer ningún tipo de reforma o de medida para poder llevar a cabo esa subida al IPC. Y bueno, nosotros desde comisiones y UGT conjuntamente estamos orientando una medida en la cual vamos a tratar de implicar a todos los grupos parlamentarios en un consenso que de alguna manera exprese públicamente esa necesidad de que en enero del próximo año de 2020 las pensiones suban con el IPC, de manera que una vez que se conforme las Cortes, esa primera medida que se oriente en el Parlamento sea una proposición de ley que permita, como ya se ha hecho en otra ocasión, que de manera excepcional a lo que dice la ley, este año, en enero del 2020, las pensiones puedan subir con el IPC, porque claro, lo contrario es regresivo. Cuando se habla de pensiones parece que estamos en un escenario que era absolutamente irremediable. Es decir, que estamos donde estamos porque es que tenía que ser, en absoluto, en absoluto. Recuerdo que en diciembre de 2011 la Seguridad Social tenía 65, sin ceros detrás, 65 millones de déficit. El déficit se dispara evidentemente con la crisis, pero también con las políticas que se adoptan, porque en 2013 se hace una reforma que me encanta lo que ha dicho José Carlos cuando dice que en los últimos años ha crecido el empleo muchísimo, a cifras de 3%, que son absolutamente desproporcionadas, y que sin embargo el déficit de la Seguridad Social ha seguido creciendo. Y nos hemos comido el fondo de reserva. Efectivamente, y en estos años pasados también se ha comido el fondo de reserva. ¿Pero eso por qué es? Porque eso pone en cuestión la reforma de pensiones de 2013, que precisamente se hizo, si mal no recuerdo, lo decía permanentemente Fátima Báñez en sus intervenciones en el Parlamento, para contener el déficit que podía haber en la Seguridad Social para hacer frente a esa jubilación de la generación del baby boom. Y precisamente el estudio, la opinión que emitió la IREF en febrero, desmontaba toda esa teoría de la reforma del PP, diciendo prácticamente que era innecesaria porque no cumplía al fin de contener el gasto y de poder suponer una solución a la jubilación del baby boom. Me encanta también lo que ha explicado José Luis esta mañana, porque cuando emite esa opinión este año, a principios de año, viene a darnos razón, a poner en cifras y con una opinión absolutamente reputada por el organismo al que responde, de lo que ya decíamos en OGT desde 2016. La Seguridad Social está en déficit, sobre todo, porque no cobra lo que tiene que cobrar, no ingresa lo que tiene que ingresar y sin embargo paga lo que no tiene que pagar. ¿Cómo sacamos esos ingresos? Claro, es muy sencillo, es una reestructuración de las cuentas de la Seguridad Social. Hay que separar las fuentes, pero por supuesto, si el Estado tiene un superávit en el sistema de prestaciones por desempleo que alcanza hasta 8.700 millones, ¿por qué esas prestaciones, por qué esas cotizaciones, que son cotizaciones, no se dedican a pagar pensiones? Ahí parece que el gobierno, como no está dicho en ninguna ley, ningún gobierno se siente obligado a hacer ese trasvase que sin embargo para otras cuestiones se hace, porque cada año se pagan hasta 2.000 millones en subvencionar políticas activas de empleo y más en contratación a los desempleados, a las empresas, por ejemplo, que también salen de las cotizaciones sociales y que podrían ir a pensiones. Pero es que pagamos también con las cotizaciones a la Seguridad Social el sostenimiento de los gastos ordinarios, incluso las inversiones y amortizaciones de la Seguridad Social se pagan desde esas cotizaciones y más. Se toman decisiones políticas que anualmente van destinadas a compensar los subsidios y prestaciones que algunos colectivos que no cotizan suficientemente también se pagan. Esos regímenes especiales también se compensan desde las cotizaciones del régimen general. Al final del año suponen hasta 15.600 millones de cálculo de la IREF, que nosotros ya habíamos dicho, y que para empezar las cuentas de la Seguridad Social tienen que estar claras, y para seguir hay que acabar por derogar y sustituir esa reforma de pensiones del PP del 2013,
que no ha servido para, lo dice, son las conclusiones de la AIREF, lo decíamos nosotros en UGT desde, como digo, el 2016, pero lo dice la AIREF, no ha servido para absolutamente nada, y para lo único que sirve es para conseguir que en España, como en Austria, nos ponemos en ese nivel según el informe de la OCDE, los pensionistas de nuestro país sean los que más se empobrecerán con el paso de los años, porque sus pensiones se podrán recortar en 20 años hasta un 40%. Eso es absolutamente un efecto que no puede producir ninguna ley, sobre todo si no sirve a los fines que supuestamente el PP la creó. ¿Y cómo? Y termino. ¿Cómo solucionaríamos? Pues evidentemente derogación y un acuerdo donde antes de que se promovieran las elecciones políticas antes del verano, los agentes sociales ya estábamos con la patronal, incluso en un amplio nivel de consenso al que ayudó, por ejemplo, también este informe de la AIREF que remachaba nuestras conclusiones sobre ese traslado de un principio de reequilibrio presupuestario de la seguridad social a la ley que falta. Es necesario que esta necesidad de reducir el déficit de la seguridad social se traslade a la ley con estos elementos que acabo de decir, y que se ponga como objetivo el acabar con el déficit de la seguridad social en un periodo corto de años, 2-3 años, no más, porque si vienen vientos de crisis, otra destrucción de empleo y otra devaluación salarial pondrían a la seguridad social en una situación absolutamente terminal. Mientras exista el déficit, existe el riesgo, y no se nos olvide, el principal factor de la situación, el factor determinante en la situación que tenemos en la seguridad social es el empleo. Viene de la crisis, de esos despidos, pero viene de la reforma laboral que también ha propiciado esa gran devaluación salarial sin precedentes en los países de nuestro entorno europeo, en España, que hace que la cotización se devalúe y que hace que no se ingrese, por más que crezca el empleo, como decía Fátima Báñez, no se ingrese suficiente en la seguridad social. Esa, por supuesto, el acuerdo en el diálogo social y una correlación que nosotros llamamos equilibrante, democrática, que sería traslado al Parlamento, y a esos acuerdos del Pacto de Toledo, que tendrían que ser, desde luego, mucho más concretos que los han sido en periodos pasados. Es que caen en el mismo error, insisto, el mismo error de la reforma laboral y del planteamiento del PP. El problema no es que se cree empleo, el problema es que el empleo que se crea no tiene calidad, no tiene un nivel de salario que vaya acompañado de cotización, de estabilidad, que permita que se recupere. Es que tú mismo caes en ese mismo error cuando dices, es que ya se para el empleo, pero es que el empleo que se ha creado no sirve. Perdona, si eso lo compartimos, si yo estoy... Es que no ha servido, es decir, la etapa de la reforma laboral, la etapa de las medidas que ha implantado el PP, ahora se empieza a parar el empleo y no ha dejado nada. Es que eso es lo que tenemos que tener conciencia. La situación que tenemos es debido exclusivamente a políticas que se han adoptado, que se ha demostrado con la experiencia y con estudios como el de la AIREF, por ejemplo, que son erróneas. Estamos donde no tendríamos que estar, y esto solo se corrige con otras políticas. Es que no hay otra, es decir, no es una situación irremediable. Por cierto, sobre lo del baby boom, nadie ha dicho, y no sale casi por ningún sitio, todo el mundo sabe que las pensiones no van a ser sostenibles entre esos años del baby boom, ¿verdad? Que será entre 2020, 25 y 45 aproximadamente. Pero nadie dice que incluso en los estudios más absolutamente catastróficos, después del 2045, el sistema de pensiones no tenía ningún tipo de problema. O sea, estamos hablando de una situación temporal para la cual se han adoptado medidas que lastran al sistema de pensiones y al del empleo en paralelo, pues prácticamente para todas las generaciones que vengan, porque no se ha corregido nada. Es decir, de la reforma laboral, de los pilares que se pusieron para la situación que tenemos en la política, en la reforma de 2012-2013, no se ha corregido nada, ni la de pensiones, que ni siquiera se ha corregido esa subida al IPC que sigue estando vigente en la ley, ni tampoco en el empleo con la reforma laboral. Por tanto, insisto, no vale el ejemplo que pone de los salarios, perdona José Carlos, hemos hecho acuerdos en el diálogo social de subida del salario mínimo y después se ha subido una segunda vez. Eso tira de la subida de los salarios, pero no se ha compensado esa pérdida que, insisto, sin precedentes en el entorno europeo, que también han estado en crisis en Europa, pero no han bajado los salarios como en nuestro país, como tantas otras falsedades que habría que decir, que se nos dice, no, es que en nuestro país
la rigidez, el mercado es muy rígido cuando tenemos una flexibilidad en el empleo tremenda, cuando somos uno de los países del mundo donde menos se protege el despido. Y por último, y acabo, dices que los sindicatos pues apoyamos ¿no? los ERES y todos los... Los apoyáis o los firmáis. Lo firmamos, evidentemente estamos en el sistema legal que tenemos, y desde luego que no estuviéramos los sindicatos ahí, pues dotaría de una inseguridad a los trabajadores y al propio sistema que desde luego no es renunciable. Es decir, no se nos puede pedir a un papel que se nos da en el ordenamiento jurídico de garantía, de garantes de los derechos de los trabajadores, pero desde luego el marco en el que se producen esos ERE y esas reestructuraciones de empleo desde luego no es el que deseamos los sindicatos. Hay un drama mayor que ese, y me parece genial que lo apunte, en cuanto a la edad de salida de los trabajadores al mercado, porque nosotros llevamos muchos años defendiendo que en este país hay una prerrogativa, y lo voy a llamar de esta manera, que se concede a las empresas y que se ha afianzado muchísimo, y lo vemos en datos, en las estadísticas con la reforma laboral, y es que cuando un trabajador alcanza los 50 años, prácticamente no sirve para las empresas. Eso es lo que hemos tenido desde el 2012, fue la primera gran tragedia, el primer año, pues se destruyeron como, bueno, y se siguen destruyendo, miento, cada año se destruyen casi 1 millón de empleos definidos y estables, más o menos, en mayor medida, y se cambian por empleo precario y sin derecho. Ese ha sido nuestro lema, pero es que es verdad. Es que todavía está instalado en nuestro mercado de trabajo. Y eso definitivamente lo permite la reforma laboral. Y nosotros estamos en contra, porque entendemos que es una externalización de costes que se le permita a las empresas de que puedan cambiar a un trabajador que ya tiene una edad, que tiene unos derechos adquiridos y unos niveles salariales que no le convienen a las empresas para, entre comillas, su competitividad. Y como esta reforma laboral no establece una jerarquía en las situaciones de ajuste, directamente le permite que vaya al despido. Eso no existe en otros ordenamientos, también lo quiero decir. Aquí directamente se permite el despido y lo pagamos después los demás, y lo paga el sistema de pensiones. Eso desde UGT se lo hemos planteado y se lo queríamos plantear a este gobierno. Necesitamos, y ya termino, ¿qué es lo que primero necesitamos? Tener un gobierno estable y donde podamos los agentes sociales orientar acuerdos, donde tenemos ya un gran consenso, un gran nivel de consenso, que también existía en el Pacto de Toledo antes de que se convocaran las elecciones, y que se traslade con fuerza, dando estabilidad y dando seguridad a nuestro país, el consenso del diálogo social al consenso parlamentario en el Pacto de Toledo, y se corrija tanto el sistema de pensiones como el mercado laboral, que van en paralelo.